Muy buenos días, doctor Carlos Eduardo Molina Guerrero. Le agradezco mucho la aceptación a participar en esta entrevista para el verano de la ciencia del 2021. Muy buenos días. Muy buenos días, Monserrat. Gracias por considerarme para la entrevista. Bueno, ¿podría comenzar platicándome un poco sobre su trayectoria académica y cuáles son sus líneas de investigación? Bien, sí, mira, yo soy egresado de la Universidad de Guanajuato, de la carrera de Ingeniería Química, y después hice un posgrado, una maestría en integración de energía, también en Ingeniería Química, en la misma facultad. Y después hice el doctorado en Ciencias de la Ingeniería Química, también en la misma facultad. Siempre he seguido la línea de, bueno, la trayectoria académica siempre ha seguido la producción de biocombustibles. Desde que terminé la licenciatura, la tesis la hice en producción de biogás, de metano, haciendo una estancia en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el IPICIT. Y después regresé ahí a Guanajuato, donde hice la maestría y también me enfoqué para el desarrollo de un proceso de transformación de paja de trigo en bioetanol. Posteriormente, en el doctorado también se fue enfocado en la producción de biocombustibles. Y bueno, posteriormente hice un postdoctorado, dentro de la trayectoria hice un postdoctorado aquí en Irapuato con la doctora Irane Valdés en producción de biohidrógeno. Después hice otro postdoctorado en el Campus León también para el proceso de caracterización de la producción de biocombustibles y selección de microorganismos con capacidad celulolítica. Después hice otro postdoctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, también enfocado en la producción de biohidrógeno. Y una vez concluido ese año, obtuve una plaza en la Universidad Autónoma de Chihuahua como profesor de tiempo completo, en donde estuve año y medio y se presentó después una posibilidad de regresar a Guanajuato como profesor nuevamente dentro del Campus León, en donde actualmente estoy. Y bueno, la línea de investigación que estoy desarrollando es el área de biorefinerías y dar valor agregado a los residuos, ¿no? Esas son las líneas de investigación. Muy impresionante todo lo que me comenta. Y bueno, desde su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que debe de considerar un proyecto para poder ser sustentable? Bien, fíjate que el término sustentable es bastante complejo. El término sustentable involucra que los proyectos pues sean sostenibles a largo tiempo. Entonces, actualmente se desarrollan indicadores en el área de ingeniería, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, ingeniería ambiental o ingeniería química, en donde lo que se trata de medir es la cantidad de recursos que se van a utilizar, por ejemplo, agua, que se utilizaría en una biorefinería, o la cantidad de dióxido de carbono que se va a emitir, porque se supone que las biorefinerías son para eso. Los indicadores se supone que, bueno, las biorefinerías son para producir biocombustibles y el objetivo principal es mitigar el impacto ambiental, ¿no? Entonces, un proyecto debe ser sustentable en cuanto a los recursos utilizados y también en cuanto al impacto generado hacia el exterior de los proyectos, ¿no? Es decir, cuánto dióxido de carbono se produce para medir el efecto invernadero que se van a producir y también cuánto agua consume para saber si esto no va a afectar a la población que esté alrededor, ¿no? Entonces debe ser considerar los aspectos medioambientales, tiene que considerar la parte económica, es rentable económicamente y cuántos empleos va a generar, por ejemplo. Bueno, tiene que generar productos de valor agregado, ¿no? Algo que ayude a la población
y a la subsistencia de la sociedad como la conocemos. Eso es lo que yo creo que tiene que tener un proyecto. Ok, bueno, siguiendo esta línea sobre la sustentabilidad, ¿qué opina usted sobre el concepto de ciudades sustentables y cuál es la posición del estado de Guanajuato ante dicho concepto? Bueno, no sé cuál sea la posición del estado de Guanajuato hacia dicho concepto, realmente no lo conozco, no lo he investigado. Pero lo que me dices me voy a poner a investigarlo, a ver si hay una política respecto al tema. Me imagino que por lo que dices, a lo mejor tú ya lo investigaste, ¿verdad? Creo. Pero pues si se está pensando en el desarrollo de ciudades sustentables, pues me parece que es un reto bastante grande, ¿no? Porque, pues como sabemos, tenemos ciudades pequeñas en el estado, eh, pero hay ciudades muy grandes también, ¿no? Tenemos la ciudad de León, que es muy grande, que el consumo de agua per cápita debe ser enorme, que hay una industria como la curtidora que también consume mucha agua. Y por otro lado podemos ver la ciudad de Salamanca, ¿no? Hacia la ciudad de Salamanca eh, tenemos una refinería que también continuamente genera, bueno, produce hidrocarburos, pero también tiene torres que están quemando gas excedente y también produce muchísimo dióxido de carbono, ¿no? Entonces tenemos esa, digamos, en la cuestión del Estado tenemos eso que te acababa de comentar, ¿no? Mucha producción de dióxido de carbono por un lado y mucho consumo de agua por otro lado, ¿no? Y el consumo de agua, pues, es generalizado, ¿no? Mientras mayor población, mayor consumo, mientras mayor población, mayor generación de dióxido de carbono, ¿no? Bueno, y si hay una política para la reducción de esto, para pensar en, digamos, en limitar los recursos para que esto tenga un mayor desarrollo, pues sería muy bueno dentro de la política. O sea, imagínate tú aquí, si tenemos un recurso limitado como el agua, y queremos quizás que la industria y la sociedad alrededor eh, duren, por decirlo así, duren 10 años operando bien, probablemente tengamos que poner un límite de consumo de agua. Si queremos que dure 20 años, pues tendríamos que poner quizás un límite mayor, o sea, acotar mucho más, hacer más pequeño el consumo de agua para que esto nos dure más tiempo, ¿no? Si dejamos que el consumo de agua sea indiscriminado y no tenemos control de esto, pues eso sencillamente no va a ser sustentable. Entonces, en todos los aspectos de la vida industrializada y de la sociedad en común, tendría que tener esas limitaciones. Ok, sí, bueno, como usted comenta, hablar sobre ciudad sustentable en el estado de Guanajuato es muy difícil, sobre todo por los diferentes ejes productivos que se manejan en el estado. Pero, ¿cómo cree que su trabajo está impulsando a cambiar o a transformar el estado de Guanajuato a ser cada vez más una ciudad sustentable? Bueno, mira, digamos que lo que yo he estado observando en el estado de Guanajuato es que el estado de Guanajuato tiene una característica muy importante respecto a su producción agrícola o agropecuaria. Entonces genera muchos productos, pero al mismo tiempo a la vez genera muchos residuos. ¿Cómo hacerla sustentable? Fíjate que, bueno, como me dices, es algo complejo y hay que ser muy enfocado en lo que se quiere ser sustentable. Los proyectos que yo hago son enfocados a la producción de biocombustibles, principalmente, bueno, ahorita bioetanol y biogás, ¿no? Entonces, hemos localizado algunos residuos de importancia en el estado y de gran producción a nivel mundial, colocando el estado de Guanajuato como uno de los principales productores a nivel mundial de residuos, de ciertos residuos, que podrían ser transformados en productos de valor agregado como el bioetanol o como el biobutanol, que pueden ser utilizados como combustible carburante en el sector autotransporte. La investigación intenta obtener información suficiente para decir si los procesos son rentables
con la cantidad de biomasa que se tiene. Entonces, en ese sentido tratamos de hacer no solamente la parte de laboratorio, transformando los residuos en laboratorio, dando pretratamiento, hidrolizando, fermentando, pero también al mismo tiempo haciendo diseños conceptuales de plantas, de biorefinerías, que nos permitan observar si esa producción es suficiente y también nos permitan observar en cuánto vamos a poder reducir las importaciones, por ejemplo, de combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ese lado se podría ayudar a hacer, digamos, sustentable una línea, que sería la de biocombustibles, ¿no? Impactando quizás a otras líneas. O sea, como una biorefinería podría generar empleos, pero como te digo, o sea, genera empleos, eso es un impacto favorable a la sociedad. La producción de biocombustibles es un impacto favorable a la sociedad. Nos permitiría, en dado caso de que la gasolina se terminara, pues tener un recurso para mantener de forma sostenida el crecimiento, o un sector de autotransporte que necesita combustibles, pues allí está el etanol o el biobutanol, por ejemplo. Pero también cuidando que las emisiones de dióxido de carbono sean menores, o que el consumo de agua pues sea también moderado, ¿no? Y esto a la vez te permite pensar en otras cosas, ¿no? Como la captura de CO2 para ser transformado en otros productos y así mitigar aún más la contaminación y tratar de disminuir el impacto ambiental. Si en algún momento no soy claro, me puedes comentar. Sí, no, hasta el momento todo está muy claro. Muchas gracias. Bueno, como última pregunta, en cuanto a biocombustibles, que es su línea de investigación, ¿considera que en México esta área de investigación tiene un futuro viable? Yo considero que tiene un futuro viable, sí, pero como todo, debe considerarse varios sectores, no solamente el académico, sino también la parte gubernamental y la parte social. Sí es viable. Debo decir que en la administración pasada del gobierno federal se dio muchísimo recurso para el impulso de la generación de biocombustibles. Se generaron varios clústeres tecnológicos, biotecnológicos, que siguen vigentes algunos, y otros creo que, no sé si ya algunos desaparecieron, pero digamos que hubo un clúster para hacer bioetanol, clúster para hacer bioturbocina, clúster para hacer biogás, biohidrógeno, generación eólica, generación solar, uso de biomasa, ¿no? Etcétera. Y me parece que la comunidad científica, la comunidad académica, generó bastantes fortalezas, ¿no? Se fortaleció bastante con los apoyos, mostrando que cuando se da el apoyo gubernamental para el desarrollo de ciertos proyectos, la comunidad académica se fortalece increíblemente e incluso puede empezar a derramar el conocimiento a la sociedad. Entonces, sí es viable, pero conjuntándose el sector productivo, el sector gubernamental y el sector académico. Sí es viable. Claro, esto último que comenta es muy importante. Esperemos que, pues, como usted menciona, la parte académica contribuya, pues, brindándole conocimientos a la sociedad que impacten de alguna manera, que se lleven proyectos más a ejecución y, pues, tal vez dentro de poco empezar a ver transformaciones realistas en, pues, la sociedad. Bueno, eso sería todo. Una vez más le agradezco por su tiempo. Buen día. No, muchas gracias a ti, Monserrat. Gracias por considerarme.